Historia de Jabobo. Tomo 2. Volumen 1. Patriarcas. Capítulo 11. El zoroastrismo contra la adoración pura. Así que como la gente iba aumentando en número de los que se ponían de parte de la adoración verdadera proclamada por Tinus, y en consecuencia iban abandonando las ofrendas y los sacrificios dados a Ahura Mazda en las demás ciudades de la satrapía, así como del altar situado en el bosque de espíritu libre en Anshan, los templos iban quedándose cada vez más vacíos y entonces los sacerdotes de Anshan se reunieron en consejo en el primer gran templo de Ahura Mazda y procedieron a decir entre sí: «Nuestro patriarca Tinus ha estimado en poco el valor de nuestras tradiciones religiosas y en nada se parece a su abuelo, quien fue un gran devoto de Ahura Mazda. Y ahora se está llevando al pueblo tras de sí y lo aparta de nuestros dioses, de los cuales nosotros nos mantenemos gracias a sus sacrificios ofrecidos. Y no solo eso, sino que los incita a creer en un Dios que a nosotros no nos es lícito creer por causa de nuestros antepasados y tradiciones. Y ahora, miren, estamos en verdadero peligro de ser tenidos en nada y caer en el abandono, lo cual provocará la desaprobación de Ahura Mazda y la cólera de Angra Mainyu, y nuestra amada ciudad Anshan quedará a merced del abandono y el saqueo de parte de nuestros enemigos, y seremos entregados a la espada y el hambre y el cautiverio y la muerte». Ante aquello, los sacerdotes procedieron a razonar entre sí sobre cuál sería la solución más apropiada ante aquel problema, y optaron por decirse por esta solución: a todas las niñas cuyas edades comprendan entre los 2 y 4 años de edad, que sean hijas de esclavas, las tomaremos para que sean criadas como novicias, y cuando alcancen la edad mayor pueden servir una de cada 13 como sacerdotisas sobre éstas, y será ella quien elija una por una de las demás quién será sacrificada el primer día de cada mes del año a Ahura Mazda para ser ofrecida sobre el altar de sacrificios de Ahura Mazda todos los meses del año que nosotros escojamos. Y otros sacerdotes añadían a ello: si el Creador así quiere sangre, que sea la de nuestras esclavas de Anshan y no que toda la ciudad se pierda por causa de Jehová. Y cuando los sacerdotes se resolvieron a tomar esta decisión, transcurría el año 5 de la gobernación de Tinus el patriarca. Y sucedió que ello lo mantuvieron en secreto, y cuando iban por las calles de la ciudad, solamente esto decían al pueblo: «Oh dueños de casas de Anshan, entreguen por favor a las criadas del castillo a todas las pequeñas de entre 2 y 4 años de edad que son hijas de vuestras esclavas, para que éstas sean escogidas por nuestro Ahura Mazda y les sirvan de sacerdotisas en su templo cuando crezcan. Y esto tiene que resultar ser vuestra ofrenda especial dada a los dioses, a fin de que ellos no se enfurezcan contra nosotros de haberlos abandonado a causa de Tinus y su dios, sino que nos bendiga en toda medida, a fin de resultar ser fuerte nuestra satrapía». Y con los sacerdotes iban las criadas del castillo de Anshan, y ellas iban aceptando a todas las niñas pequeñas cuyas edades comprendían las solicitadas por los sacerdotes, y las conducían al castillo a fin de que fuesen internadas allí para ser criadas y educadas conforme a la ley de la religión de Ahura Mazda y llegar a ser novicias para el sacerdocio en un futuro. 65 fueron las niñas recogidas y criadas en el castillo. Esto fue posible porque durante aquellos meses Tinus mismo se había ausentado de Anshan a la ciudad de Pasargada, a donde continuó enseñándole al pueblo acerca de Jehová.
Y los sacerdotes, de modo muy discreto, hicieron todos esos arreglos a ocultas de Tinus para que éste no se enterase y deshiciese todo aquello. Poco después llegó a Anshan la noticia de que Tinus llegaba allí junto a toda su corte real y su familia desde Pasargada. Así que los sacerdotes se dispusieron apresuradamente a trasladar a todas las niñas junto a sus criadas responsables de educarlas desde el castillo hasta el primer gran templo de Ahura Mazda, y ordenaron, so pena de muerte, a las otras criadas que permanecerían en el castillo a que argumentasen que las otras habían muerto por enfermedad del cólera cuando el patriarca inquiriese de ellas. Cuando Tinus llegó, eso mismo le informaron, así que él nunca llegó a sospechar nada. Y criaban las criadas del templo a las niñas con la mayor discreción posible. Y cuando Tinus llegaba al templo para revisarlo, procedían a ocultarlas en los cuartos interiores para que él no las viese, a fin de ver que éste seguía sin ninguna clase de ídolos, porque desde los primeros meses de su patriarcado, cuando habló al pueblo sobre Jehová, él procedió a limpiar los templos de toda la idolatría. Así acostumbraban a hacer, y el pueblo estaba desconcertado por todo lo que estaba pasando, pero permanecían en silencio por temor a posibles represalias de los sacerdotes. Fueron pasando los años a medida que las niñas iban creciendo saludablemente, hasta que llegó el año 15 del patriarcado de Tinus, cuando el rey Saúl de Israel muere en combate en el monte Gilboa tras 40 años de reinado. Satanás el diablo se encendió en gran cólera al ver que el rey que había logrado corromper y manejar a su antojo sobre Israel había muerto, y en lugar de él, Jehová Dios había escogido a David, un hombre humilde y temeroso de Dios. Fue tal su rabia que decidió atacar a Tinus, el patriarca, y a toda Anshan, con lo que provocó en toda la satrapía una sequía severa durante el verano, lo que impidió que hubiese cosecha, porque todo se echó a perder a causa de la falta de lluvia y las extremas temperaturas tan calurosas. Rápidamente se acabaron las reservas de grano de los graneros y los campos de cultivo de todas las ciudades quedaron tan endurecidos por la falta de agua que era difícil trabajarlo con el arado o el pico. El hambre comenzó a azotar a la población de Anshan y las epidemias por cólera rápidamente se propagaron, a causa de que el río había descendido enormemente en su caudal y apenas había salubridad en las aguas residuales. Además, los precios de los alimentos en los mercados subieron dramáticamente y comenzó a haber disputas y enfermedades entre la gente. Así que, ante la terrible situación extrema que atravesaba la ciudad, los sacerdotes se resolvieron desesperadamente en sacrificar a todas las niñas sin excepción para apaciguar supuestamente la ira de Angra-Mainyu. Y resultó que cuando las sacaron del templo junto a sus criadas y doncellas y educadoras, se formó un revuelo en toda la ciudad, y Tinus mismo llegó a aproximarse hasta el templo para ver qué pasaba allí. Y la gente del pueblo, cuando alcanzó a ver el espectáculo, comenzaron a gritarle a los sacerdotes: «¡Aún son muy jóvenes para darlas en sacrificio a los dioses! No están preparadas aún para ser entregadas en el altar, pues puede que los dioses se ofendan al entregarle un sacrificio inapropiado». Y otros más añadían: «¡Oh poderoso Ahura Mazda! Recibe la sangre de estas vírgenes consagradas a ti, para que tanto tú como tu adversario Angra-Mainyu aparten su cólera de sobre nosotros al traernos alivio de esta extrema sequía y sed abrasadora por la falta de agua. De lo contrario, todos pereceremos». Sin embargo,
algunos de entre el pueblo se quejaban diciendo: «Es impensable para un persa o un medo hacer sacrificios humanos a los dioses, pero parece que no nos queda otra salida para tan difícil situación». Y Tinus comenzó a abrirse paso entre la multitud agolpada en el borde de la escalinata de las columnas al pie del cerro Ahura Mazda, y también alrededor del primer templo. Y todos se quedaron enmudecidos, y algunos hasta con temor se postraron de rodillas, y sus rostros caídos al suelo se inclinaron ante el patriarca, mientras iba éste rodeado con su escolta, la guardia real, avanzando entre la gente y llegando a entrar en el templo, avanzando hacia las escaleras. Después subió unos peldaños hasta que exclamó con fuerte voz a los sacerdotes: «Deténganse en su loco proceder, oh sacerdotes de Ahura Mazda, no derramen sangre inocente de esas víctimas». Pero ellos le dijeron: «Los dioses así nos lo exigen. Ellos están muy ofendidos por la extraña religión que tú predicas, la cual no es lícito para un medo o un persa practicarla, por cuanto no fue transmitida por boca de nuestros antepasados. Pero ellos sí nos enseñaron a temer a los dioses, y desde entonces hasta ahora nos fue muy bien con ellos, hasta que tú esparciste esa apostasía por toda la región, lo cual ha hecho que la calamidad nos alcance». Al oír esto, la gente de todo el pueblo comenzó a clamar a voz en cuello: «Nuestros sacerdotes tienen razón. Hemos ofendido a los dioses al habernos apartado de ellos, al escuchar a nuestro patriarca y a su Dios Jehová. Que sean sacrificadas para que, conforme a nuestra costumbre, podamos seguir residiendo en paz y en prosperidad en nuestra gran nación». Tinus se quedó perplejo al ver que aún todavía el pueblo le daba fuerte apoyo al sacerdocio de Anshan, a pesar de sus reiterados esfuerzos por enseñarles de Jehová a lo largo de los años. Así que, por temor al pueblo, Tinus no ordenó el arresto ni la detención de ninguno de los sacerdotes, pues no quería causar una confrontación sangrienta entre la religión y el pueblo. Además, temía por la vida de las jóvenes, por lo que se resolvió en proponerles esta situación: «El pueblo ha hablado correctamente en lo referente a seguir con sumo cuidado nuestras propias costumbres y tradiciones, y estas mismísimas nos dictan que no debemos sacrificar a los dioses a vírgenes menores de 20 años de edad, por cuanto hasta entonces aún no han llegado a tener sobre sí a una sacerdotisa que las dirija en los sacrificios. ¿Dónde pues está ella sobre los demás con su atuendo sacerdotal?». Porque era costumbre en los persas y medos que la sacerdotisa vistiera toda ella una túnica color celeste de toda una pieza, con mangas largas, y de las vírgenes para el sacrificio las túnicas de color blanco sin mangas, pero igualmente largas. Y no supieron qué contestar, porque todas las jóvenes sin excepción vestían túnicas blancas, así que no había ninguna de entre ellas escogida para servir de sacerdotisas sobre las demás. Por eso, además, les añadió Tinus: «Y díganme, ¿cuál es la edad de estas jóvenes?». Uno de ellos le dijo: «Entre 12 y 14 años de edad tienen». Entonces Tinus les contestó: «¿Y pretenden sacrificarlas con esa edad sin ser la costumbre de nuestro pueblo para que los dioses aumenten aún más su cólera sobre nosotros?». Todos se quedaron callados, sin expresar ni una sola palabra. Entonces terminó diciéndoles: «Suéltenlas a todas, porque no serán sacrificadas. Sin falta, guardaremos nuestras propias tradiciones y esperaremos a que ellas crezcan y alcancen la edad mayor, así como que se les nombre de entre ellas a sacerdotisas, a fin de que éstas las dirijan en los sacrificios, porque de lo contrario, estos sacrificios
puedo declararlos ilegales y así conducirlos a todos ustedes, oh sacerdotes, bajo arresto. Ante aquella evidencia, los sacerdotes no tuvieron más remedio que cancelar el sacrificio masivo por temor al patriarca y al pueblo en sí, y no se atrevían a conspirar contra Tinus por temor a que el pueblo, al darse cuenta de ello, los eliminaran a todos a filo de espada. Así que le dijeron a Tinus: «Que sea exactamente como has hablado, oh patriarca Tinus. Ciertamente, tal como todo el pueblo nos está oyendo, que estas muchachas no serán sacrificadas hasta que todas alcancen los 20 años de edad, tal como exigen nuestras tradiciones. Pero cuando nos alcance el tiempo señalado para ello, séate sabido, oh Tinus, que a todas las sacrificaremos sin falta, tal como también exigen nuestras tradiciones, por causa de las devastadoras sequías y hambrunas y pestes que estamos padeciendo por tu culpa. Así que esperamos que tal como usted causó estas desgracias sobre nosotros, también sepa remediarlas lo antes posible, pues de lo contrario todas estas perecerán». Así que Tinus dijo: «Que sea Jehová y no Ahura Mazda quien los vea y juzgue». Con eso, él disolvió el tumulto formado en el pueblo y les ordenó volver a sus propios quehaceres, mientras que los sacerdotes regresaron a sus labores en sus respectivos templos. Después de estas cosas, Tinus ordenó a los soldados, junto a sus respectivos comandantes militares, apostarse en torno a ambos templos para custodiarlos y procurar que por su intimidante presencia los sacerdotes no lastimasen a las jóvenes. También les dio autoridad a que invadiesen el recinto sagrado del templo cuando viesen que los sacerdotes se resolvieran en matar o sacrificar a las jóvenes antes del año señalado, para impedirlo y detenerlos. Y Tinus se fue a su castillo muy preocupado por lo que vio y descubrió, al darse cuenta de que los sacerdotes, con mucha astucia, habían logrado capturar a tantas jovencitas y educarlas para el horrible sacrificio humano, lo que traería terribles consecuencias sobre su pueblo y sobre la creciente bendición de Jehová Dios al permitir que cada vez más personas de buen corazón se pusiesen de parte de las prédicas proclamadas por Tinus el patriarca respecto a la adoración verdadera. Así que Tinus decidió tratar de alguna manera de capturar a todas las jóvenes y conducirlas a la seguridad de las fortificaciones recias del harén de las mujeres, situado dentro del centro administrativo del patriarcado en el cerro de Madai, con el fin de evitar que éstas muriesen a manos de sus verdugos, al mismo tiempo que podría dirigir todo su feroz ataque contra los perversos sacerdotes sin temor a posibles represalias o rehenes heridos. Así que, permitiendo que los sacerdotes siguiesen obteniendo su propio sustento, así como para sus respectivas vírgenes de todo el pueblo, sigilosamente fue sobornando a unos cuantos comerciantes de los mercados de la plaza de Madai para que se averiguasen el lugar exacto donde los sacerdotes tenían alojadas a las vírgenes en secreto, con el fin de tramar en ese lugar el complot necesario para invadirlo con una fuerza militar suficiente como para capturarlas a todas sin daño alguno y conducirlas con seguridad al castillo, mientras dirigiría su ataque contra los sacerdotes. Y descubrió lo difícil que resultaría aplicar un plan de rescate, porque resultó que las vírgenes se hallaban alojadas en las catacumbas situadas debajo de ambos templos de Anshan, y que éstas se hallaban interconectadas por una compleja red de túneles subterráneos que los unían, y que también daban justamente con el túnel secreto de la habitación real del patriarca situado en el castillo. Tinus mismo se sobrecogió de terror
al descubrir que los sacerdotes sabían de este túnel secreto del castillo y de que éstos habían logrado unirlo junto a los túneles que conectaban ambos templos de la ciudad, cuando se suponía que el secreto murió junto a los constructores del castillo y de que éste solo lo sabía la familia inmediata del patriarca, además de él mismo. Pero con el fin de no producir ningún revuelo, Tinus permaneció callado.